también te puede llevar a entender tu dolor. Entender a la otra persona no quiere decir que no esté justificado tu dolor. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Hola, chicas. Hola, de Radio Primavera Sound en Radio Primavera Sound, ¿eh? Efectivamente. Increíble. Es que, claro, normalmente estamos lejos del hogar, en nuestro hogar madrileño. Ahora estamos en nuestra segunda casa. Estamos en la torre. Estamos en Barcelona, chicas, para quien no entienda todas estas referencias. Es que me hace una gracia. Esto siempre que he grabado aquí lo he dicho, soy pesadísima, ¿no? Pero lo de estar viendo el mar Claro. desde una torre alta. Yo lo veo desde aquí. Ay, yo no. Yo no lo veo. Soy una privilegiada. Yo estoy viendo un cachito de mar mientras grabo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estás tú, Yo Inés? estoy bien, la verdad. ¿Tú? Yo también estoy bien. Estamos aquí, hemos venido. Ayer hicimos una charlita en el Palau Macaya con Mar Manrique y Judith Martín. Nos lo pasamos bien con las chicas. Sí, venimos en el AVE. Trabajamos en el AVE, como todo el mundo del vagón estaba trabajando en el AVE. Somos esas personas, Sí, de que repente. somos, Fui al baño 2 veces y de toda la vuelta que ves todas las pantallas, todo Excel. El nuestro no era El un nuestro Excel. no era un Excel. El nuestro son palabritas. Efectivamente, pero todo números. Pero sí, luego nos pasa una cosa que sentí como extraña, ¿no? Que vas caminando por la calle, entras a un hotel a dormir y hay una cama para ti. Bueno, Inés ayer entra al hotel y dice, ¿pero no te parece raro que ahora venimos y dormimos aquí? Y yo, ¿pero qué me estás contando? Es raro, ¿no? De repente hay una cama para ti. Yo, sí, Inés, hay una cama para es un ti. edificio lleno de camas, ¿no? Es que, o sea, como que sí. Pero ayer A me ver. dio como un cruce ontológico y de repente... ¿Sabes cuando dices una palabra muchas veces Claro, y ya la claro, palabra... claro. Pues me pasó, pero con el concepto del hotel. Pero todo, si lo piensas así, todo pierde su sentido. Sí, Es sí. una cosa peligrosa. Sí. No hay que hacerlo mucho. No, a mí no me suele pasar, ¿eh? Pero ayer tuve ahí un resquebrajamiento y yo qué sé. Además había un cable que se movía solo. Yo creo que nuestra habitación estaba poseída. Y yo me he chocado esta mañana porque la puerta del baño era un cristal y me lo he comido. Inés no se maneja bien en los Porque hoteles. iba sin gafas, sí. Sí, En sí. fin. Pero Bueno. bueno, muy bien la experiencia de Barcelona. Siempre venimos poco tiempo y nos da pena esto. Sí. Porque nunca nos da tiempo como a, yo qué sé, a pasear un poco. Pues a mirar los edificios, que es lo que hay que hacer. Sí, pero bueno, en general estamos bien, ¿no? Contentas. Esperamos que vosotras también, chicas. Es verdad, que estamos bien. No estamos tan bien con respecto al tema que vamos a tratar hoy probablemente No. porque, Paula, es un tema que da vértigo, ¿eh? Claro, es un tema que da vértigo porque es un tema muy, muy amplio. Un tema sobre el cual todo el mundo puede tener una opinión, que Claro. es este tipo de cosa. Porque todo el mundo tiene familia. Claro, todo el mundo tiene familia. No es, O casi todo el no es mundo. como la dicotomía entre lo real y lo irreal, que igual, pues chica, tú no te tienes por qué haber parado a pensar eso. Sí. Pero la familia es una cosa extendida. Sí, inevitablemente estamos casi obligados a pensarlo y encima tiene que ver con todo. O sea, en realidad que pensemos en libros, películas o productos culturales que, aunque no tengan que ver directamente, indirectamente, todo. Todo tiene que ver con la familia. Todo tiene de que ver. alguna manera. Por suerte, por desgracia. La familia. Bueno, no sé qué. Pues con esto ya podemos, Pues yo con creo que esto podemos yo creo empezar. que sí. Vamos allá. Punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay. Puedo decir antes de empezar que desde que vamos a Pilates, que esto nos ha cambiado la vida, me estoy como muy elástica. O sea, ahora estoy sentada con un pie prácticamente una teta, ¿sabes lo que te digo? En plan, tengo un pie cruzado y lo voy subiendo. Muy bien. Y me pasa que se me duermen los miembros. Esto pasa mucho. Últimamente se me duerme muchísimo porque, claro, digo, es que en esta postura que estás teniendo, hija... Claro. Yo también soy de cruzar cosas y también se me duermen. Soy de cruzar En el cine. Ayer en la charla dije, no cruces las piernas porque como Sí, se te sí. duerma una pierna, peleagudo. Todo el rato haciendo como ejercicios gimnásticos. Es lo que tiene la secta del Pilates. ¿Eh? Un beso aquí desde aquí a David, que es nuestro instructor de pilates, que no sabe- escucha el podcast y no ni sabe cómo nos llamamos. Claro, porque tampoco lo tiene que saber, ¿no? Sí, no, pero sabe cómo se llama la gente porque les llama por su A nombre. ver, pero porque son personas que ya jubiladas que llevarán ahí años. Claro. Y nosotras el otro día dijimos, tenemos que hacer alguna triquiñuela para que se aprendan nuestros nombres. Me gustaría que me dijera, Inés, levanta el core. Levanta el core. Me pegaría un susto si dice eso. Atronador. Tren Pero bueno. superior, yo nunca entiendo. O sea, Ya. esas partes no las entiendo, pero bueno. Vamos a empezar con nuestra movida. Sí. Y por contextualizar un poco este tema, ¿no? Nos dábamos cuenta pensando sobre esto que
por cierto, como comentaba, que estuvimos ayer en la charla con Manrique Judith Martín, que es profesora en la USAL, y que ha hecho informes y otro tipo de acercamiento a esta realidad de la familia que se aleja de la nuestra porque tiene que ver más con datos, con escuchar a las personas. Ya si nosotros no escuchamos a nadie, nosotros solo hablamos, leemos, pero no escuchamos al pueblo, digamos, a la gente, ¿no? Con estas entrevistas tan interesantes. Y entonces, claro, preparando esta charla, es como que empezamos a decir, pues vamos a leer, vamos a pensar, y nos pareció un tema tan interesante y tan actual también por cosas que vamos a contar, que decidimos centrarnos hoy en esta punzada sonora en el tema de la familia. Y es que en filosofía y en general, ¿no?, se habla mucho de las grandes crisis, de los relatos que servían como lugar de anclaje. Se dice, la crisis de la religión. Últimamente tenemos aquí un tema que voy a correr un tupido velo porque no puedo más. No puedo más. Estamos con... En otro momento. Monjas everywhere. Yo las únicas monjas que compro son las de las hijas de Felipe. Y a la Rosalía. Y bueno, y a Lauda Ruiz de Azúa, no te jode, claro, sí. A las buenas. Pero bueno, más allá de todo este debate que se está teniendo ahora, ¿no?, la crisis del matrimonio o la pareja heterosexual, la crisis de los valores o de los grandes valores, o la crisis de la familia, que es este tema en el que vamos a centrarnos hoy. Nos podríamos preguntar, ¿está en crisis la idea de familia? Si lo está, ¿esta crisis conlleva libertad o al resquebrajamiento de la realidad, ¿no? Son todo preguntas que podríamos hacernos así a grandes rasgos, aunque vamos a centrarnos a ir poquito a poco. Sí, entonces, para enmarcar de alguna manera el debate, el debate no, porque tampoco vamos a debatir aquí tú y yo con los puños, pero la conversación, leyendo sobre la familia y cómo se organiza pues las cosas que se dicen sobre este tema y en nuestra realidad, hemos encontrado dos posturas que son extremas y opuestas y que nos sirven para pensar. Por un lado, está lo que podríamos llamar el familiarismo de la extrema derecha, ¿no? Esta idea de una familia tradicional, nuclear, compuesta por un hombre y una mujer. Bueno, entonces... Bueno, a ver, es por dar un ¿sabes? Los malos, podríamos decir. Bueno, no, pero mira, sesgando el debate. Preparando el guión y Inés diciendo, no, pero hay que explicarlo, pero si no sé qué, y ahora ya de primeras... Estaba pensando mientras te escuchaba. Inés, respira hondo para contar esta parte sin cagarte en Cristo. No, en Cristo no, claro, en la familia, ¿no? Como respira hondo. Bien. Sí, pues que Inés está... Bueno, ahora lo debatimos. Sí. Pero está, por un lado, esta idea de familia que todos podemos entender de manera intuitiva, porque creo que la mayoría de nuestros oyentes pues lo tendrán en la cabeza y es un poco el sitio donde nos hemos criado o es muy fácil pensar en representaciones de este tipo de familia. Y luego en el otro extremo está pues las personas que piensan en la abolición de la familia. Esta no digas más. Vamos a dejarlo en el aire. Solo iba a decir que tiene muchos matices y que no es lo que parece. Para darle un poco de jugo. Misterio. Vale, entonces estas son las dos realidades y los dos polos y queríamos empezar viendo cómo se articula cada una de estas posturas y luego ver qué críticas se les pueden hacer y qué preguntas nos surgen también a nosotras a partir de ahí. Claro. El primer bloque, que sería esta concepción de la familia de la extrema derecha o del sector ultraconservador, lo vamos a ilustrar a través de una investigación concreta. Aquí, por supuesto, esto se podría explicar de mil maneras y a través de mil ejemplos. Nosotras hemos escuchado un podcast del País que se llama La familia correcta. De hecho, lo recomiendo muchísimo, porque aquí vamos a contar algunas cosas, pero creo que evidentemente es una investigación sonora y tiene muchísimo sentido escuchar a las periodistas que son Lili Rutay, Francesca Berardi, Claudia Torrisi y Elsa Cabria, que son periodistas de Hungría, Italia y España, que hicieron esta investigación conjunta. Ellas se van moviendo por distintos países europeos durante más de un año y básicamente ellas lo que quieren es ver, y para ello hablan con muchísimas personas distintas, cómo partidos ultraconservadores, y cito, planean una represión de los derechos sexuales y reproductivos presionando a favor de un tipo concreto de familia, la correcta. Y entonces, al proceder de distintos lugares, que este enfoque creo que es súper interesante, ellas pretenden ver cómo se tratan, cómo se está dando este juego de manera conjunta, ¿no? Porque a veces tú piensas en esto y piensas que la extrema derecha de los distintos países, ¿no? Y ellas lo que vas viendo a través del podcast o de la investigación es que, aunque pueden parecer hechos aislados, en realidad están trabajando juntos. Son organizaciones que están trabajando, de hecho, de manera bastante estrecha. Claro. Por ejemplo, celebran cosas como la sexta cumbre transatlántica por la libertad y la cultura de la vida, que así es como empieza la familia correcta en el primer episodio en el Senado de Madrid, fue donde esto tuvo lugar. Entonces ellas entran, que además es difícil acreditarse para entrar a ciertos sitios siendo una periodista de X medio, ¿no? Claro, evidentemente. Sí.
o la red política por los valores. O sea que hay una fuerte conexión entre las fuerzas conservadoras. Se toman como modelo, hablan entre ellos, se llaman como esta cosa muy... Nuestros colegas italianos, ¿no? Hay medidas que intentan replicarse, bueno, hay como muchísima comunicación. Sí, que a veces hay cosas que parece que surgen de la nada y luego en cuanto los investigadores y periodistas escarban, pues nos muestran que en realidad no es así, ¿no? Y claro. que hay cosas conectadas y planeadas. Claro, cruzadas, sí, por supuesto, la financiación, lo más... Seguir el dinero, como se dice en The Wire, lo más importante. Sí. Luego voy a centrarme sobre todo así como en dar, como decía, unas pinceladas generales de la investigación, pero recomiendo mucho escucharla porque, por ejemplo, los episodios 3, 4 y 5 abordan distintos temas que entran en juego cuando se habla de la familia natural, que quizá, de nuevo, no es evidente, pero está el aborto, la identidad de género o la teoría del gran reemplazo, que es esta idea racista de que se va a reemplazar a las poblaciones autóctonas. Es que estas palabras, ¿no? Como, bueno... y el último habla de la posibilidad de resistencia a todo esto, ¿no? Pero un poco para ver qué sucede en general respecto a esta idea de la familia correcta, pues algunas cosas que están pasando, ¿no? En toda Europa el acceso al aborto se limita o se dificulta su acceso, porque a veces es legal, se cuentan historias de mujeres que en su país es legal, pero en la práctica es bastante complicado. Disminución de los derechos de las familias LGTBQ+, ¿no? O ideas que se sostienen que son como, digamos, el argumentario básico. El modelo de familia es un hombre y una mujer casados con hijos. Este es el spoiler que yo he hecho antes. El spoiler que has hecho. Luego, ellos dicen que la libertad en las sociedades contemporáneas, que son la libertad, consiste en lo siguiente. ¿Ves? Es que me cuesta tanto. Bueno, patriotismo, fe, Dios y la familia. Y dicen que esta libertad es mucho más compleja que en el siglo XX. Ellos no son libres, ¿no? No son tan libres como les gustaría. Luego, por supuesto, se plantan contra lo woke, contra esta palabra que se ha popularizado tanto, que quiere decir lo progre, que es, se dice, la tercera ideología más peligrosa después del comunismo y el socialismo, ¿no? Y luego también hablan del bien contra el mal. Es una batalla entre dos ejércitos y además esto, fíjate que no me lo esperaba cuando ellas están allí en esta cumbre en el Senado y ponen algunos trocitos de los discursos que se están dando allí, se habla de la ciencia contra la moral y dicen que la moral ya no basta para defender lo suyo. Por ejemplo, para hablar del tema del aborto, la moral ya no basta y entonces buscan argumentos en la ciencia. Claro. Que esto además creo que lo hemos visto muy últimamente cuando Almeida dijo lo de no sé qué mierda del aborto que era mentira y luego tuvo que... Sí, lo del síndrome post-aborto o algo así. Que lo dijo que científicamente y luego dijo, pues es verdad que no. Bueno, pues hay una tendencia a intentar encontrar todo este tipo de argumentario que se supone que tiene cierta base científica porque parece que el dato es más fuerte que el valor o la moral, ¿no? Y luego también están muy preocupados por esto del invierno demográfico y por eso se plantean políticas familiares sin contar, evidentemente, con la migración, que la migración es el foco del ataque, de la violencia por este discurso de odio y se anima no a la población migrante, sino a las clases medias altas a tener hijos para frenar ese invierno demográfico. El ejemplo de todo esto que a mí me fascinó en esta investigación es Hungría, ¿no? Porque además es que está puesto en marcha a través del gobierno de Orbán. Y ha sido, este país de repente se ha vuelto muy relevante en la escena mundial porque la ideología dominante y todas estas ideas que se sostienen, pues eso, es como una especie de laboratorio, o sea, se está poniendo en marcha, ¿no? De hecho, las chicas cuentan que en el propio aeropuerto de Budapest hay un cartel que cuando tú llegas que pone Hungría es un país familiar, ¿no? Las mujeres embarazadas están obligadas a escuchar el latido del feto, que esto cuando Juan García Gallardo, el que fue vicepresidente de Vox en la Junta de Castilla y León, creo que se llama, intentó replicar esto y tenía en la cabeza a Hungría, ¿no? Claro. O sea, para que veamos cómo se toman como modelo incluso desde un país a una comunidad autónoma. Sí. Se prohibió, como todos bien sabemos, por desgracia, el desfile del orgullo este verano y hay un modelo político que es de éxito, ¿no? que para la derecha de todo el mundo se están fijando ahí. Claro. Un poco siguiendo este hilo europeo, hemos leído también un artículo que era una investigación cuantitativa acerca del impacto de los partidos de derecha radical, específicamente en las políticas públicas destinadas a las familias, a ayudar a las familias de distintas formas, que es de Lawrence Enser Jedenastik, que es un profesor de ciencias políticas en la Universidad de Viena. Y él lo que hace ahí es examinar pues esto, qué impacto tienen estos partidos políticos, porque dice que en los últimos años se ha dado en Europa, así a nivel macro y general, una paradoja, que es
que partidos de extrema derecha cobran mucha importancia y alcanzan el poder, llegan a gobernar países o alcanzan instituciones, y evidentemente tienen una visión muy tradicional de la familia y de cuáles tienen que ser los roles de género, pero al mismo tiempo en el continente lo que vemos es una creciente tolerancia hacia otros modelos de familia que son distintos del modelo tradicional de mujer, hombre, hijos, y con tareas muy divididas, ¿no?, entre la mujer y el hombre. Entonces se da esta tolerancia por los otros modelos de familia y hay actitudes de género más igualitarias, pero al mismo tiempo la ultraderecha llega a posiciones de poder en las que tiene capacidad de decidir de qué manera ayuda o no a las familias y a qué familias, ¿no?, que es otra cuestión que veremos. Entonces quiere responder pues, cómo afecta este ascenso de la derecha radical a todo esto, ¿no?, en un marco en el que la opinión pública pues, se aleja de esta concepción conservadora de la familia. Y entonces el marco teórico que plantea, que es muy interesante, son dos tipos de políticas públicas. Yo, madre mía, para traducir esto del inglés, quiero avisar de que no sé si se dice así en español, pero es que no sé bien. Pero bueno, se entiende. Él distingue entre políticas de familiarización, podríamos decir, que son políticas que apoyan la capacidad de las familias de cuidar de sus personas dependientes, es decir, de niños o de personas mayores. Por ejemplo, subsidios familiares, ¿no? Dar dinero directamente a las familias para que éstas pues, se gestionen ese dinero como ellas decidan. Reducción de impuestos por tener hijos, pensiones para las personas que están cuidando. Entonces, todas estas políticas públicas de familiarización lo que hacen es reforzar la capacidad de las familias de cuidar de sus personas, ¿no?, de cuidar de los suyos, sin ofrecer una alternativa a través del Estado o a través del mercado, es decir, sin ofrecer alternativas fuera de la familia. La idea base detrás de todas estas políticas es que la familia es la responsable de los cuidados. Y luego están otro tipo de políticas públicas que podríamos llamar de desfamiliarización, que son aquellas que ofrecen alternativas fuera del núcleo familiar, es decir, que alivian a las familias de ese deber de cuidar, ¿no? Entonces disminuyen la dependencia de aquellas personas que son cuidados. Por ejemplo, políticas destinadas a pues guarderías públicas, residencias para mayores, o sea, sacar a las personas dependientes de la casa y que otras personas o otras instituciones se encarguen de esos cuidados, digamos. Financiación, por ejemplo, para recibir ayuda externa dentro de la casa. Entonces, la idea de base es un poco la contraria a la anterior, que es que no solo la familia es responsable de cuidar, sino que puede haber más agentes financiados por el Estado o incluso privados que pueden ayudar a la familia o pueden sustituir a la familia en esos cuidados. Claro. Y como ejemplo de las políticas de familiarización, volviendo un momento a la familia correcta, ¿no?, hay, como decía, se investiga mucho el contexto de Hungría y se traen a colación historias individuales de personas. Y hay un momento en que habla Vanessa, que es una mujer que tiene 4 hijos y que vive en una ciudad dormitorio a las afueras de Budapest, donde se han ido a vivir muchísimas familias. No he puesto el nombre de la ciudad porque he sido incapaz. O sea, yo lo intentaba escuchar para ver el nombre y luego lo ponía en Google y no encontraba, porque claro, mi oído, por lo que sea, no captaba ese sonido bien y luego no la encontraba. Entonces digo una ciudad y me da pena no nombrarla. O es que el húngaro. Sí, pero pero no lo he conseguido. Pero bueno, es muy interesante este ejemplo porque se han ido a vivir tantísimas familias que ha crecido exponencialmente la población de ese lugar de manera bestial. Es un ejemplo muy bueno de este tipo del resultado de este tipo de políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, Vanessa cuenta su historia, ¿no? Esta mujer que os decía que tiene 4 hijos, pues le han dado diferentes ayudas, ¿no? La ayuda familiar a la vivienda para construir una casa, que te dan desde 1.500 hasta 24.000 euros. Un préstamo para tener un bebé, que, o sea, son todo medidas que existen, entre comillas, o sea, entrecomilladas. Que son generales. El interés se reduce del préstamo dependiendo de los hijos que tengas, ¿no? Si tienes 1, pagas X. Si tienes 2, pagas X. Si tienes 3, menos. En su caso, por ejemplo, necesitaban un coche grande, así que lo piden, ¿no? Y es una historia típica de familia desde la Victoria de Orbán, porque se han hecho muchísimas leyes, como decía Paula, para la protección de la familia y sobre todo incentivos para tener más hijos y frenar ese descenso demográfico y tener niños y niñas húngaros, ¿no? Que esto es una idea relevante. Claro. Incluso se modificó la Constitución, cuentan, y donde ahí se puso que el matrimonio es fruto de la unión de un hombre y una mujer, donde la madre es la mujer y el padre es el hombre, o el plan de acción para protección de la familia, que son préstamos sin intereses, permisos laborales para los abuelos, porque claro, aquí, como tú comentabas antes, estas políticas de familiarización, si no externalizas el cuidado fuera de la casa,
o alguien entra a la casa, o una madre con 4 o 5 hijos. Claro. Entonces, en muchos casos, eso es permisos para los abuelos para que vayan a la casa a participar en ese cuidado, Sí. ¿no? Extensión fiscal, también guarderías, bajas de maternidad, o sea, hay políticas muy diferentes que apuntan a cosas distintas, ¿no? Pero el resultado general es que el gasto en Hungría en ayudas familiares en 2023 fue el 5% del Producto Interior Bruto, ¿no? O sea que se está destinando muchísimo dinero en estas políticas de familiarización e incluso quizá algunas también de desfamiliarización. O sea que hay de externalizar. Claro, hay un poco de ambas cosas, pero el resultado es el mismo, que es defender la familia natural y que nazcan muchos húngaros y húngaras chiquitas para repoblar la nación. Claro, húngaros, ¿cómo decirlo? Húngaros de toda la vida, no húngaros migrantes. Claro, no, cuando se dice húngaros es como húngaros en el sentido, ¿no? En el sentido de racial raza. que tiene, que es de las cosas más perversas de esta mirada, ¿no? Sí. Y una vez habiendo expuesto, como decíamos antes, hay 1000 maneras y 1000 ejemplos de verlo, ¿no? Pero por partir de algún sitio, queríamos proponer todo esto para ahora hacernos algunas preguntas que están por debajo de esta visión de la familia natural. Por ejemplo, si es de hecho la familia algo natural, que es el nombre que se le pone, pero nos podríamos preguntar si esta característica en realidad es suya o no. Claro, porque es una cosa que está por debajo todo el rato de estas políticas públicas, ¿no? Y en muchos casos se habla de la inevitabilidad de la familia, ¿no? Como que sí o sí es un elemento que es natural y que no existe otra manera de convivir juntos o de relacionarse, sino que las cosas son así y son así, lo han sido siempre y no se puede cambiar. Claro, es que pensándolo un poco como filosóficamente, esta idea de natural es esencial. Claro, es esencialista, sí. O sea, como que la manera de articularlo no es casual. Cuando tú dices que algo es natural, es que el resto de cosas que propones no son naturales. Sí. Claro, o sea, que es muy potente. Que esto es un argumento que se utiliza contra la homosexualidad toda la vida. Sí, son cosas que ya no suenan, ¿no? Pero claro, nosotras queríamos poner en duda precisamente eso, si la familia es algo natural y qué significa esta idea de familia natural que reivindica tanto la extrema derecha. Y para ello hemos traído a nuestro queridísimo Pierre Bourdieu, que es este sociólogo francés a quien amamos, que tiene un texto titulado Espíritu de familia. Y él se hace justamente esta pregunta, ¿no? Porque dice que consideramos la familia como algo natural, como algo que siempre ha estado ahí, que es inamovible, que no cambia y que además está rodeada de cierto misticismo, porque está esta idea que todos hemos escuchado de la familia está por encima de todo. Es una jerarquía en los afectos y en las relaciones de las personas en la que la familia reina, digamos, de alguna manera. Y sin embargo, para Bourdieu, la familia es una palabra. Dice, una mera construcción verbal. Dice que la familia en realidad está lejos de ser esa realidad natural y que es, y esto nos encanta cómo lo define, la familia una ficción bien fundamentada que sirve para construir la realidad colectiva. Es decir, él pone a la familia más bien como una estructura mental que se nos inculca a todos los que somos socializados de la misma forma a través del propio trabajo de socialización que se da dentro de las familias, ¿no? Tanto a nivel social como en el hogar. Hay un ejemplo que se ve muy bien esto, que es los niños cuando tú eres pequeño y te juntas con tus primos o con tus hermanos o con tus amigas, ¿y a qué juegas? Pues a ser papá y mamá. Claro, y estás ¿no? Juguemos a papás y mamás. Sí. Estás representando ese rol que tú ves en los adultos que te rodean y que ves a tu alrededor y pues parece que lo haces de manera casi instintiva, ¿no? Claro. Podríamos decir. Y reflexionando un poco sobre esta idea que decías de la ficción bien fundamentada, me hacía pensar que en realidad todos los conceptos, instituciones, organizaciones o maneras que tenemos de estructurarnos son ficciones, me refiero. No esta cosa también muy filosófica, pero que el ser humano busca maneras de... El Estado es una ficción, o sea, los países, todo son pequeñas ficciones, pero creo que hay un salto cuando tú defines algo no como una ficción, que no es menos por ser una ficción, es una ficción que nos sirve. Necesitamos las ficciones en ese sentido, para las construcciones. Nuestra identidad también es una ficción. Hemos hablado mucho aquí en Punzadas de los relatos y la narratividad por la que construimos nuestra propia biografía, digamos. Pero claro, cuando das el salto de la ficción a la realidad, y no solo a la realidad, sino a lo natural, creo que hay una cosa muy... ¿cómo decirlo?, que constriñe mucho, porque si es una ficción siento que es un poco más movible o que puedes admitir el cambio o que quizá hay ficciones que antes usábamos que hemos abandonado porque ya estamos en otro punto. O sea, si vigilamos antropológicamente qué ficciones de parentesco que no sean la familia nuclear, que es nuestra ficción actual, se han usado, pues hay millones. Claro.
esta es una visión también muy occidental, ¿no? La de la familia nuclear, pero me refiero que cuando lo conviertes en algo que es natural, en el sentido como opuesto a ficcional, es como que cierras la posibilidad de... Es muy estático, sí. Es muy violento decir que algo es natural, claro. ¿Sabes? Como que creo que es... Sí, porque excluye todo lo demás y es verdad que cierras la posibilidad de interpretación y de cambio de ese elemento. Total. Y esta palabra, dice Bourdieu, que incluye distintas representaciones, o sea, es una palabra que... La palabra familia. Claro, que está asociada a muchas cosas, por ejemplo, una visión concreta del mundo, un universo, dice, sagrado, secreto, cerrado sobre su intimidad, la casa como un lugar estable, como una unidad permanente, y esto hace que extraemos de ella modelos ideales que para Bourdieu evidentemente también son ficticios de las relaciones humanas. Cada uno tiene su papel, su valoración social. Si cumples bien con tu papel, pues por ejemplo, siendo mujer en cierto momento, o como se defiende por parte de la extrema derecha, pues la mujer es madre y la mujer es cuidadora, ¿no? O sea, son todo este tipo de ideales que esa ficción tiene hacia abajo como ramitas, cada uno va teniendo ahí en el organigrama, lleva a cabo su propio rol, ¿no? Y dice, es una entidad unida, integrada, unitaria, estable, constante, indiferente a las fluctuaciones de los sentimientos individuales. Es por esta cosa que decíamos de que lo hace estático y que más allá de que tú quizá no quieres cumplir con ese rol que se te ha asignado, resulta difícil romper con él y salir de ahí, sobre todo si se plantea como lo que tienes que ser, ¿no? El papel que tienes que llevar. Sí, como un destino casi, ¿no? Claro, ¿y cómo se lleva a cabo que esta introducción de la idea de que es el papel en el que tienes que estar? Pues a través de un trabajo, dice Bourdieu, de institución que utiliza ritos, actos inaugurales. Por ejemplo, pensamos en el matrimonio, todos los actos simbólicos, como pueden ser los regalos, las fiestas, las visitas familiares, que produce además afectos que llama obligatorios, como el amor paterno, el amor filial, el amor conyugal. Hay un montón de cosas ahí, no está funcionando eso porque sí. Sí, si te paras a pensar incluso dentro de estos ritos, ¿no? El matrimonio, por ejemplo, una boda, pues si piensas en una boda tradicional, que todos podemos tener en la cabeza lo mismo, pues se puede analizar de manera bastante fácil qué ritos hay ahí que responden a roles de géneros muy marcados, ¿no? Sí. El padre llevando a su hija... entregándola. ¿Cómo se dice esto en español? Me sale en inglés como down the aisle, que es una... hacia el altar. Eso, como hacia el altar, ¿no? Por el pasillo, y le entrega al novio, ¿no? Y una... pues vestida de blanco. O sea, que todas estas cosas, todos estos ritos están ahí y evidentemente dicen cosas. Sí. Lo que pasa es que algunos los tenemos tan, pues eso, naturalizados por todo este proceso que no te paras a pensar en ellos. Bueno, yo creo que ahora sí que nos paramos a pensar en ellos, ¿no? Pero sí, por suerte sí. Pero incluso ahí. Más allá, por ejemplo, pensábamos, ¿te acuerdas ayer que hablamos de la Navidad también como un momento que es un gran rito de la familia? La Navidad es la época de la familia. Que ya se acerca, chicas. Es que ya están las luces en nuestra calle. Yo estoy traumatizada. Estamos llegando. Y es fuerte pensar como a veces comentábamos, por ejemplo, dónde te sientas en la mesa en la que te sientas en Navidad, y es un momento en el que compartes asiento, compartes espacio con personas, siendo un momento que se supone que es importante en cuanto a los afectos y a la reunión, con personas que en realidad o no conoces o conoces poco o no forman parte de tu vida. La última vez que les viste fue hace un año. Nochebuena anterior. Claro, la Nochebuena anterior. Claro, y sin embargo ahí está ese rito de la familia y esos lugares de encuentro de los que no te desprendes. O sea, son fechas y momentos en los que es un rito, ¿no? Sí, es una obligación. Performance. Es una obligación en muchos sentidos. Sí. Bueno, de hecho, o sea, creo que desde que existen las redes sociales y con un uso muy extendido, uno de los tweets o comentarios que más se ve en Nochebuena es ánimo, chicas, o chicos, o chiques, especialmente, ¿no? Ánimo para todos, sí. Ánimo, tal, estamos aquí, si alguien quiere como hablar en medio de la cena, porque son lugares donde, bueno, luego lo ahondaremos más, pero donde se puede dar mucha violencia, ¿no? En el seno de la familia. Bourdieu se pregunta también en este texto qué pasa si una persona no entra en este juego, en esta estructura que hemos explicado, y decide no formar una familia. Él entrevista a mujeres solteras que hablan sobre las presiones sociales que sufren para encontrar marido y tener hijos, que sería pues esos dos checks para entrar a formar parte de este club de la familia tradicional. Y a veces parece que no tener una familia propia implica que estas mujeres pues son, él dice, seres sociales incompletos, inacabados y en cierto modo mutilados. De alguna manera. Y justo ayer en la charla que dimos en Barcelona, que iba sobre la familia, con Mar Manrique y con Judith Martín, la última intervención del público, porque hubo preguntas y la gente, la verdad, muy maja y muy lista, era de una señora, no sé cuántos años tendría la señora, pero bueno, no sé, 70 años. Menos. 60, entre 60 y 70 años. Y yo a lo largo de la charla
evidentemente hablando de la familia, también tocamos el tema de la maternidad, porque está muy ligado. Y yo dije, pues yo la verdad es que no quiero tener hijos, lo tengo muy claro. Hice una broma sobre ligarme las trompas de falopio. Y entonces la señora levantó la mano para contar que ella había decidido no tener hijos y estaba muy satisfecha con su decisión y nunca se había arrepentido, y pues que estaba encantada con sus sobrinos y con formar parte de las vidas de los hijos, los niños, ¿no?, que tenía alrededor. Y preguntaba si hoy en día a las mujeres que decimos públicamente que no queremos tener hijos, que si hay algún tipo de presión social, ¿no? Porque ella lo sufrió en su día y tal. Y entonces yo decía que me parece que quizás ha cambiado y se ha matizado, pero que sigue ahí de alguna manera, ¿no? Creo que no hay comentarios, digamos, agresivos, o por lo menos yo no los he sufrido, pero sí que hay cierto discurso que va por debajo, que apunta a, bueno, ya cambiarás de opinión, que evidentemente cambiar de opinión es una posibilidad siempre, pero es casi como una profecía, sí, ¿no? Ya te llegará. Ya te llegará, ¿no? Cumplirás X años, yo me acerco peligrosamente a los 30 y entonces te despertarás un día y querrás tener hijos. Claro. Que es verdad que, o sea, conocemos relatos de gente a la que le ha pasado eso, pero bueno, es una cosa que se dice, ¿no? Que quizá no tendría por qué decirse. Sí, de hecho creo que esta idea de Bourdieu quizá ya queda antigua en algunos contextos, pues la gente puede pensar, bueno, pero esto ya... Y yo creo que, ojo, ¿no? Porque ayer Judith Martín, ya os pondremos por ahí el estudio que ha hecho para que veáis los datos. Yo no recuerdo los datos, por desgracia, porque los números entran en mí y salen, sí. Pero decía que le había sorprendido mucho, que ella pensaba que los resultados iban a ser, voy a decir, más progresistas, sí, pero en el sentido de quizá menos anclados a esta idea... Yo me medio acuerdo de un dato, ¿eh? Dijo algo así como, no sé, no me acuerdo de qué edades era la muestra. Los 16 y los 35, 15, 35, algo más, así. Más. 26 y 30 y algo me parece que era. Porque le preguntaba a las personas, a la muestra de personas, ¿queréis tener hijos? Bueno, creo que era una muestra de personas como en capacidad de decidir, sí, y en capacidad de, digamos, procrear, y un 71% decía que sí, o sea, respondía afirmativamente a la pregunta de ¿deseas tener hijos? Y eso a ella es lo que tú dices que le chocó. Claro, ella pensaba que iba a ser menos el porcentaje, ¿no? Y yo creo que, claro, aquí también Mar Manrique nos preguntaba mucho en torno a la capacidad de diferenciar entre un deseo que es real y un deseo que es impuesto, claro. Y es que esto es una línea muy fina. Esto es como una pregunta imposible para mí. Tú puedes sentir que en tu entorno, por suerte, no tienes ningún tipo de presión y tal, pero es que hay un montón de mecanismos por ahí pululando que quizá mecanismos afectan más de lo que creemos. Claro, que se articulan a través de lo cultural, sí, de las ficciones, de los imaginarios. Esto lo explica muy bien C.J. Hauser en La novia grulla, ¿no? Total. Se habla mucho de esto. Total. Y de hecho, un poco hilando con la pregunta anterior de si la familia es o no natural, ya hemos dicho que no, a través de Bourdieu. Sí. También hay una pregunta que surge después, creo que está súper hilada, que es si la familia es una institución que tiene un valor económico y social. Porque otra de las consecuencias de venderlo como natural es que parece que lo natural flota por ahí. Claro. O sea, a mí me da la sensación de que es natural y por tanto no es como abstracto, no roza el suelo, no roza el mundo. Y sin embargo la realidad es muy distinta, ¿no? La familia tiene un valor económico concretamente muy, muy potente. Hay una escritora que es Melinda Cooper, que ha sacado un libro hace un tiempo ya que se llama Los valores de la familia, y luego tiene un título más largo que nunca recuerdo, sí, que está editado en Traficantes, que es un libro difícil de leer. Esto cuando lo menciono siempre lo digo porque, claro, a mí en términos económicos de repente... Claro, que te explica cosas, sí, claro, pero de economía. Para la gente que le interese es un libro increíble. Y también leí sobre ella una entrevista que le hicieron en Contexto, que cuando presentó su libro, que también es muy interesante y quizá es más te ayuda a acercarte al tema a través de las preguntas más concretas. Pero el caso es que, y por eso la traemos, aunque sea rápidamente, en su tesis y su explicación es por qué el neoliberalismo, ella se centra mucho en el contexto estadounidense de finales del siglo XX, utiliza y necesita a la familia. Y pone ejemplos muy interesantes que me llamaron mucho la atención, que es, por ejemplo, ¿no? para ver cómo se utiliza la familia para ciertas cosas. Durante la crisis del SIDA, las autoridades lo que querían era evitar hacerse cargo de cuidar a todas las personas que en ese momento necesitaban pues muchísimos cuidados en términos sanitarios, en términos en emocionales, familiares, personales. Y entonces se plantean permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es como, fíjate qué debate que se abre más interesante de, bueno, pues vamos a dejar que se forme esta unidad conyugal, que se forme, por ejemplo, por dos personas gays. Claro. Y así pues ellos se pueden cuidar. Y claro, la cosa perversa de todo esto es que ella dice que si analizas la jurisprudencia y cómo se dio todo ese debate, en realidad esta unidad conyugal, este matrimonio, hubiera servido para sustituir al Estado y a la asistencia social. Que se cuiden entre ellos, claro, para es una manera no de quitarse un problema de encima. Claro.
haciendo una cosa que parece un avance Parece social progresista. Sí. y que por debajo está pues como querer, digamos, lavarse las manos acerca de un problema que está afectando a una parte importante de la población. Claro, ¿y cómo se hace eso? Diciendo, sí, vamos a dejar que se constituya la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la que se hace cargo de eso. Claro. Y así no tiene que ser, como tú decías, desde fuera el Estado o quien sea quien se tenga que ocupar porque se ocupan ellos, ¿no? Claro. Porque hay una cosa ahí muy potente en la familia, que es el amor, el sacrificio y la obligación de cuidar, que sustituye en muchos casos a medidas que deberían ser públicas o sociales. Y entonces Melinda Cooper pone este ejemplo como una idea para ver cómo el neoliberalismo puede ser progresista, puede parecer que no es homófobo, pero en realidad hay que centrarse un poco en ver que... No es homófobo porque no le interesa, claro. ¿no? Que eso es una cosa que dijiste tú ayer en la charla que... Sí. Que efectivamente lo condensa muy bien. Claro. Y dice, esta es la paradoja de nuestro tiempo. Hemos asistido a una ampliación de las formas de expresión sexual y de parentesco permitidas, pero eso no significa que el parentesco en sí mismo haya dejado de ser central para el estado de bienestar neoliberal, de manera que incluso se impone activamente desde el Estado como una obligación. Claro. Esto, las personas queer hablan mucho. Yo, para pensar sobre la familia, creo que es de las personas más interesantes que animaría a leer, que dicen también que el matrimonio homosexual, pese a ser evidentemente un avance y una cosa que celebrar en muchos sentidos, luego, ojo, ¿no? Porque quizá también es una normativización. Una asimilación. Claro, es como suplir o asimilar el patrón heterosexual, ¿no? Sí. De repente. O sea, que hay ahí como, bueno muchas formas de violencia que al final... Sí. Y queda para pensar, vaya. Sí. Volviendo un momentito, o sea, siguiendo tirando. A veces los gerundios, hija, se me acumulan y yo no sé qué hacer con esto. Pero para seguir tirando de este hilo y volviendo un momento a este artículo que leímos sobre el impacto de la extrema derecha en las políticas públicas que tienen que ver con la familia, claro. Estos dos tipos de políticas públicas que comentábamos antes son muy relevantes, ¿no? Porque están las que dan dinero directamente a las familias y eso implica que los cuidados se quedan en el núcleo de la familia, y las que quieren ayudar a externalizar esos cuidados, ¿no? Son dos ideas bastante contrapuestas. Entonces, ¿qué suele hacer la extrema derecha? Eso está corroborado por datos y por esta investigación. Y pues lo que hace es apostar por políticas que evidentemente dejen los cuidados dentro del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque tienen una visión que es muy pronatalista, que les lleva a promover esta familiarización o políticas de familiarización, mientras que su adherencia a los roles de género tradicionales, es decir, pensar que es la mujer la que tiene que encargarse de los cuidados, implica que no apoyan las medidas de desfamiliarización. O sea, no apoyan el sacar los cuidados fuera de la familia, porque eso implicaría liberar a la mujer de esa carga y ese deber de cuidar. Se suele decir, de hecho, que los partidos de ultraderecha promueven el llamado familiarismo extremo, es decir, reforzar la capacidad de las familias de cuidar mientras insisten en que ellas son las responsables de ejercer esos cuidados, no el Estado, no ningún tipo de agente externo. Y claro, uno de los efectos de este tipo de políticas públicas es ese, que mantiene intacto el rol de género de la mujer y el reparto de las tareas de cuidado dentro de la casa, ¿no? Porque aquí, cuando hablamos de familia, podríamos hablar de mujeres todo el rato. O sea, son políticas públicas destinadas al rol de la mujer o al rol de quien sea el cuidador en ese momento, pero que no en esta división del trabajo que ellos tienen, pues siempre son las entidades femeninas, digamos, dentro de la familia. ¿Y por qué su ideología apoya este tipo de políticas públicas? Pues hay un elemento clave de la extrema derecha que tú has adelantado y que en el artículo se menciona muchísimo, que es lo que llaman el nativismo, que es esta idea de que la continuidad de una nación depende de la reproducción de la población nativa. Lo que tú decías con Hungría, ¿no? Queremos que haya muchos niños y muchas niñas húngaras, de padres húngaros y abuelos húngaros y bisabuelos húngaros, ¿no? Y entonces este nativismo es una combinación de nacionalismo y xenofobia, ¿no? Porque lo que hace es identificar todas las ideas y personas no nativas como una amenaza para la nación. Por tanto, es una premisa que es muy excluyente. Si la nación solo se preserva con la reproducción nativa, lo que no queremos hacer es ayudar a las familias migrantes, ¿no? De cualquier manera. Y entonces la familia nuclear se constituye como la célula última de la nación, ¿no? Como el ladrillo más pequeñito. Y entonces lo que se hace es ayudar a esas personas, digamos, pues eso, en el ejemplo de Hungría, pues a los húngaros de toda la vida,
pero de manera que todo el rato los cuidados se queden dentro de la casa. Lo que se dice en el artículo es que en el centro de las políticas públicas para familias de la extrema derecha está la noción del nativismo. Es mejor dar subsidios a familias nativas que a familias migrantes, que aquí vemos que se da también una jerarquía, digamos, en cuanto a las familias, ¿no? Hay familias de primera categoría que merecen esas ayudas y familias de segunda que no. Y de hecho, me llama mucho, o sea, no es que me llamas la atención porque creo que es algo que todos podemos ver y entender, pero él ponía el nativismo y el autoritarismo, que esto no lo he traído aquí porque no tenía tanto sentido, como una cosa que en la ideología de extrema derecha condiciona mucho ese querer ayudar a las familias, ¿no? Como que todo este discurso de ayudemos a la familia es lo más importante, se les tambalea por sus propios ideales, ¿no? O sea, cuando te pones a analizar a quién están ayudando, ves que solo están ayudando pues, a personas caucásicas o familias nativas. Que es la familia partir, correcta. claro, pero es partir ese discurso de la familia. O sea, es ponerle un asterisco, digamos, o una nota al pie. Es como sí, ayudemos a la familia es lo mejor, la familia es lo que sostiene la sociedad, pero nota al pie, no todas las familias. Claro, pero por eso nunca dicen, o pocas veces dicen familia en abstracto, es familia natural, es familia correcta. Claro. O sea, su concepción de la familia es una familia. Sí. Por eso la propia palabra implica violencia. Que sé que se dice mucho esto de que no hay que dejar apropiarse del lenguaje, igual que la libertad, o igual que... Pero es verdad que ya juegan tanto con esos conceptos y se los apropian tanto que ya ni siquiera es una contradicción porque para ellos lo otro no es una familia, claro, ¿sabes? sí. Creo que hay ahí una cosa de lo otro, los otros es que ni existen y si existen son como aquellos que te pueden hacer daño. Sí, sí. Se les pone en el foco como lo violento y ni siquiera hay una posibilidad de que eso sea considerado familia, que es una cosa santa, sagrada. Claro. ¿Sabes? Es uno de los problemas que existen con el término. Claro. De hecho, ayer nos preguntaban para Marc Manrique, para terminar la charla, ¿te acuerdas de qué era para nosotras la familia? Que es una pregunta como, ay, Dios mío santo. Sí. Y yo pensaba justo en esto, que es pues últimamente malestar e incomodidad y en muchos casos tiene que ver por este ambiente en el que la familia es una cosa muy concreta y es verdad que quizá hay que hacer un esfuerzo por luchar por el término y no dejar que se apropien el lenguaje y que hagan suyas determinadas cosas, pero yo últimamente me noto como muy asustada con esto. Decir que quieres formar una familia como inevitablemente ahora siento que es conservador. Y eso quizás es porque no estoy haciendo bien mi trabajo de imaginar que también es otra cosa, pero bueno, a veces sí, siento que los términos se manchan tanto y se llevan tanto hacia un sitio. También la familia es algo tan cercano a la religión, que no sé si en algún momento hemos conseguido desligarlo mucho, por lo menos en nuestro contexto, claro. Que para mí es algo perturbador, podríamos decir. Sí. Así como entendido en general, políticamente, claro. Más allá de mi experiencia personal. Sí, que no tiene que ver con tus padres esto. Pero... No, entendido. Es que claro. Creo que muchas veces se lleva a la familia a eso, ¿cuál es mi relación con mi familia? Y es... O sea, ahora mismo no estamos hablando de eso, estamos hablando de la familia como estructura social, como, económica, política. Sí, como ficción, como has dicho antes, como claro. Idea, como imaginario. Claro, que creo que no nos lo planteamos tanto así y siempre lo tiramos a lo personal, pero porque es evidente, tú tienes una experiencia muy intensa y quizá lo piensas más desde ahí, pero es que ojo, ¿no? Que están pasando cosas que van más allá de las experiencias individuales y sobre todo que las moldean. Esas experiencias que tenemos que nos parecen súper únicas, en realidad pues no lo son. Claro. Tiene que ver con todo esto que está pasando alrededor, ¿no? Esto nos viene muy bien para lo que vamos a contar ahora. Como este disclaimer, digamos, de que no estamos hablando de la relación que tu oyente individual tienes con tus padres, que ojalá sea buena, que quizá no lo sea, sino de, una cosa a nivel más macro. Claro. Y ahora, una vez que hemos visto esta parte del familiarismo en la extrema derecha, queríamos hablar de la idea de la abolición de la familia, que sería esto que está en la dicotomía en el otro lado. Aquí no te he dejado antes de decir un adelanto de qué es la abolición, porque creo que quedaría injusto, porque me parece que es un tema que cada persona que se aproxima a él lo hace de una manera, da una definición y tiene unos matices. Entonces, quizá no hay una definición de qué significa abolir la familia en general, o me parece que puede que se la haya, ¿no? Pero me parece más interesante. Hoy traemos aquí a dos pensadoras feministas que han escrito y hablado sobre este tema, entonces vamos a ir viéndolo a través de sus textos. El primero de ellos es Abolir la familia, de Sophie Lewis, que está también editado en Traficantes, y me hizo gracia porque el primer capítulo del libro se titula Pero yo quiero a mi familia, y que se adelanta a esta reacción que genera en la gente cuando tú propones abolir la familia. Y en el salto, que por cierto voy a
voy a mandar un beso al Salto, a Bien este hecho. medio de comunicación, porque es una pasada la cantidad de textos de una calidad increíble que tienen. Y muy, más allá de lo informativo, tienen textos muy reflexivos que quizá parten de algo que ha pasado, pero tienen cosas, Sí. o sea, de mis mayores fuentes, más allá de lo académico, porque aquí es otra cosa que podríamos decir, que cuando tú te pones en Dialnet o en cualquier búsqueda de tipo más académico, esto nos lo corroboraba Judith Martín, también la profe de la USAL con la que hablamos ayer, te pones a buscar sobre la familia y sale todo unas cosas que es para echarse a temblar. Claro. De universidades católicas, sí. todo medios cristianos, bueno, una percepción de la familia muy conservadora. Sí, que tira más por esta defensa, ¿no? Y este apropiarse Sí. del término. Sí, sin embargo, para pensar la abolición, por lo que sea, pues se Claro. hace más en otros marcos, que también me parece interesante donde encuentras la información para depende de qué cosas, porque, bueno, esto Sí. siempre. Y en el Salto y en Contexto, la verdad que hemos encontrado textos muy chulos, así que enhorabuena por Por el trabajo. sí, por también optar por textos de calidad y por gente que... Sí, por informar de otra manera, ¿no? Sí. También más pegado a la reflexión Sí, sí. y no solo a la actualidad y lo Sí, que está pasando. Desde y luego es una los apuesta datos. Sí. y me parece que hay que dar las gracias por eso. Y en esta entrevista del Salto, Sophie Lewis utiliza la palabra abolir y explica un poco por qué. Dice, no creo que haya maneras fáciles de saber por dónde empezar y al mismo tiempo, paradójicamente, creo que hay muchas maneras en las que ya empezamos y hemos empezado porque vemos incluso en los llamados hogares tradicionales cosas que vale la pena preservar. Eso es lo que significa la abolición. Significa preservar y destruir, transformar todo a la vez. Por eso es la palabra correcta en mi opinión, no expandir o reformar o destruir. Claro, aquí es interesante porque lo que yo decía, ¿no? O sea, la idea de abolir la familia no es lo que parece si atendemos, por ejemplo, a lo que dice Sophie Lewis, que dice que la abolición significa preservar, que parece contradictorio, pero ahora cuando hablemos de ello quizá no lo sea tanto. Lo digo porque es eso, que es una idea que de repente dices, ¿qué está diciendo esta persona, ¿no? Abolir la familia. Pero ojo porque... Ojo. Claro, también es que la palabra abolir, esto también lo he leído leyendo sobre estas cosas, abolir la esclavitud, abolir el patriarcado. O sea, es una palabra, abolir, que se ha usado mucho en la lucha feminista, antirracista, y entonces tiene un sentido político y una potencia que también es interesante y bonito, creo, Claro. utilizar. Y más allá de que abolir sea, no sé qué nos imaginamos, como que explosione. Sí, como una cosa, sí, un derrumbe. O sea, yo me imagino la bola de Miley Cyrus. Claro, es que un derrumbe es, ¿no? Pero eso no quita que Claro, pero hay que ver se qué acabe derrumbe. con todo. Claro, efectivamente. Claro, es sutil. Y Lewis empieza el libro recogiendo estas reacciones que tiene la gente cuando dices abolir y dice que esta idea no pretende negar ni rehuir la carga emocional explosiva del eslogan. De hecho, lo que hace es un poco decir Utilizarlo, calma, escucha, claro. ¿no? Atiende y vamos a ver. Y sabe que puede resultar sorprendente, sobre todo, y esto creo que es genial que lo señale, porque es un desafío en el plano emocional de las personas. A ti cuando te dicen abolir la familia rápidamente te pones nervioso. De hecho, ya contaba, a veces he tenido conversaciones con gente donde te están hablando y era, joder, no, como en mi familia, cuánto estoy sufriendo, fíjate lo que me ha hecho no sé quién, tal. Y luego tú le dices a esa persona, claro, no sé qué abolir, y dice, a ver, no, pero yo les quiero mucho, ¿no? ¿Sabes? Claro, como que sí. Hay un susto con Hay un respecto susto. a asumir que lo que estás sufriendo puede acabar o puedes leerlo desde otra manera, ¿no? Desde otro sitio. Bueno, pero el susto está bien, porque el susto Sí. te hace pensar. O sea, Sí. pensar desde el susto es una cosa súper válida. Sí, sí, sí. Y tiene que ver ese susto con un imaginario de la familia como algo, como hemos dicho, sagrado, inevitable. Que Claro, tú de claro, se te repente- tambalea una cosa que pensabas que era intocable Sí, o, es que un- o que piensas que es intocable. Claro, como un pilar que no se puede tocar. Y dice ella que es necesario que las personas estén dispuestas a rehacerse, a imaginarse de otra manera. Por ejemplo, dice no ser fabricada a través de un hogar nuclear que es privado. Lo de fabricada también tiene mucho que ver con la vertiente de ver la familia como una cosa económica y productiva. Claro. Porque no hablemos aquí, esto ya no lo hemos podido tratar, pero de la relación que tienen los medios laborales como la familia fordista y todas estas cosas con cómo la familia se organiza, esto ya es para Sí, los una tesis. economistas un Sí. poco, ¿no? Pero está genial. Entonces, básicamente es esta idea de podríamos crear la individualidad, podríamos crear lo que somos de otra manera. Y dice que si tu reacción a la abolición de la familia es esta cosa de decir yo quiero a mi familia, quiere decir que has tenido suerte de alguna manera, has tenido, aunque pueda tener sus cosas, ¿no? Quizá toda la familia y todas las relaciones tienen cosas muy buenas y cosas muy malas, pero si en general crees que has tenido suerte, está genial, dice, me alegro por ti, pero todo el mundo debería poder tener la misma suerte, ¿no crees? Que a mí es lo que más me ha gustado de la idea de la abolición, es no pensarse
como decíamos, inevitablemente te piensas en este tema y piensas sobre ti mismo y tu experiencia, pero es que ojo que hay muchísima gente por ahí que no ha tenido por qué tener esta suerte que decimos, o que dice Sophie Lewis, o que realmente puede no tener familia, o puede haber sido echada de su familia, o sea, hay muchísimas experiencias. Entonces quizá cuando pensamos en esto, más allá de tu propia vivencia, es una idea que me ha quedado súper clara, es pensemos en los que quizás sufren, o sufren más que tú, Claro. o ¿no? Como esta idea. Porque, dice Sophie Lewis, dentro de la familia encontramos agresiones, violencia sexual, negación de derechos reproductivos o asistencia médica, reparto injusto de las tareas domésticas, que además estas tareas domésticas tienen género y también tienen raza, que, ¿no? Porque están repartidas a través de una opresión y una jerarquía muy clara, que además muchas veces no están remuneradas. Y dice, no sorprende que en estas condiciones globales sean muchos los humanos que no quieran a sus familias o que no puedan hacerlo, porque hay tensiones, hay tragedia, hay chantajes. Esta es la parte monstruosa o terrible de la familia, que también es muy real, Sí, muy natural, siguiendo con su percepción, ¿no? Sí, muy habitual, más de lo que se piensa, ¿no? Lewis señala también algunas características de la familia que ella encuentra problemáticas, por ejemplo, que es el motivo por el que tenemos y podemos ir a trabajar, toda esta cosa que hemos hablado de los cuidados privatizados, ¿no? La familia como un núcleo donde se dan cuidados, pues que quizás podrían estar ejercidos o sostenidos por otros agentes públicos o incluso por otras personas fuera del núcleo familiar estanco e inamovible. Critica también esta idea, esto me encanta, de que un bebé es la creación de la diada romántica familiar, ¿no? De repente llega un bebé y es un momento puro y místico. Y hay culminación del amor. Claro, la culminación del amor. ¿Y qué pasa? Que ese bebé muchas veces se concibe como algo sobre lo cual los padres tienen derechos de propiedad y una responsabilidad casi exclusiva, ¿no? Que es una dependencia total que se plantea como algo que es natural y que es bonito. Incluso cuando hablamos de, ella dice, el mundo infernal de agotamiento de los progenitores, ¿no? Que cada vez es más público. Claro, que cada vez es más público y cada vez se habla más, y también desde la maternidad se habla más de las partes durísimas, ¿no? Que física y emocionalmente que supone tener un bebé, pues casi parece que históricamente ha sido un tabú hablar de ese momento duro cuando el niño o la niña es súper pequeño, que parece que es un tabú arrepentirse o quejarse de la maternidad o de la paternidad, que de nuevo es algo que también sigue siendo un tabú, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, en la charla hablábamos un poco de esto, de lo de las madres arrepentidas, ¿no? Que es un tema que hemos hablado en Punzadas Sonoras. Pues no se suele hablar de gente que tiene hijos y se arrepiente, ¿no? Parece que es algo intocable. Y ella dice pues, que esta distribución podría cambiar, ¿no? Que se podría abrir una puerta a que ese momento infernal, agotamiento, cansancio no fuese visto como algo puro y sagrado, sino como algo que se puede gestionar de otra manera, ¿no? Podríamos decir. Sí, o que puedes pedir ayuda o abrir esa relación tan jerárquica entre los dos progenitores y el niño, que además es de propiedad, porque es mi hijo, mi hija, mi hije, claro. Que pensándolo en el contexto de las redes sociales, luego tiene unas connotaciones de que si tú reprendes a un padre o una madre de que está, por ejemplo, explotando económicamente, porque esto pasa cada día en Instagram al bebé, la respuesta es mi hijo. Por tanto, yo sé lo que es mejor para él. Y es como si tuvieras una casa. Es mi... Y es como, a ver, calma, que es un ser humano esta persona, no es una lámpara del Zara Home, ¿sabes? Que es que a veces... Sí. El otro día salió una noticia, hace poquito salió una noticia sobre, que se plantea desde las instituciones públicas el gobierno regular la exposición de menores en redes tal. Y yo vi a alguna gente en redes diciendo, bueno, esta noticia ya ha salido antes 500 veces y no se hace, a ver si se hace. Y bueno, no sé, desde aquí nos sumamos a la petición de a ver si se hace, porque es un auténtico drama. Sobre todo cuando entra la monetización, ¿no? Que hay niveles y niveles. Sophie Lewis dice, como un microcosmos del Estado-nación, la familia incuba el chauvinismo y la competencia. Como una industria con 1.000 millones de sucursales, fabrica individuos con una identidad cultural, étnica y de género binario, una clase y una conciencia racial. Como una fuente de energía inagotable, realiza trabajo gratuito para el mercado. Claro, que incidiendo en esta versión claramente económica de la familia. Y cree Sophie Lewis que pese a que se dice mucho que la familia está en peligro, sobre todo los de la familia natural, en realidad no hay un verdadero riesgo, porque atacar la familia en general sigue siendo impensable. Los valores familiares están súper ligados a la política. De hecho, pensemos en todo lo que llama ella tecnologías de la familia, que es la herencia. O sea, podría hacerse, bueno, de hecho hemos hecho un episodio sobre la herencia, pero no como me refería, sino en términos más económicos, es la reproducción de la clase, la herencia. ¿Y cómo se hace esto? A través de la familia. Claro. O sea que
las pensiones, las escrituras, hay un montón de papeles que se firman en el notario que tienen Sí, que mucho aseguran que ver. la continuidad de... Sí, y todas tienen un respaldo muy, muy ligado a la familia. Luego hay todos estos espacios que están diseñados para acoger a la pareja. Esto se ha criticado mucho, pero se ha criticado más el amor romántico que la familia, creo. En general, hemos hecho una reflexión más grande y más profunda. Pero también hay muchos espacios que están diseñados para acoger a la familia nuclear. Muchísimos. Y dice, no podemos escapar de ella incluso cuando la rechazamos a título individual. Entonces ella se pregunta cómo puede seguir siendo un estándar de la posibilidad básica de relacionarse, aun cuando reconocemos y es evidente que alberga tantas violencias y tanta infelicidad. Y dice, el sueño de la familia es nuestro sueño de refugio, porque en la base de esta felicidad familiar lo que hay para ella es toda una subestructura de sacrificios, represiones, contenciones, ignoran las lágrimas, los miedos, las migrañas, las injusticias, las censuras, las peleas, las mentiras, los enfados, las crueldades. Claro. Que yo últimamente estoy como muy negativa con la familia después de haber leído todo sobre la perspectiva de la abolición, que me parece muy, muy interesante. Pero es verdad que es que, o sea, no se niega lo otro, no se niega el amor, claro. Y no se niega el refugio y todo lo que puede significar. Pero es que, jolín, es que también hay otra parte, que seguramente convivan las dos en la mayoría de los casos. Ni siquiera todo el mundo es familia perfecta o familia imperfecta, sino que todos tenemos luces y oscuridades, y creo que no se habla tanto de esta oscuridad dentro del núcleo familiar, como se vive de manera más secreta, más quizá la privada. ficción lo trate más, ¿no? Pienso, no sé, quizá la literatura por ahí esté haciendo, quizá abriéndose camino, o bueno, la literatura o las ficciones en general, ¿no? Pero que a nivel discursivo y de plantear ideas y propuestas y de ver qué datos hay realmente de gente sufriendo dentro del núcleo familiar, pues quizá nos falte todavía mucho camino por recorrer. Sí, o pensando en nuestras vidas privadas, ¿a quién le contamos cuando conoces a alguien tus dramas familiares y tus secretos familiares más profundos que todas tenemos? Claro. ¿A quién se las cuentas? O sea, ¿quién las sabe? Claro. De la gente que conoces en tu vida, ¿quién las sabe? Sí, nada, 2 personas. Muy poca gente, y eso tiene que ver, creo, con ese secretismo o esa luego recogida de cable de pero les quiero mucho, ¿eh? O sea, no pienses... No, y de hecho es una cosa que ahora que lo acabas de decir y pensaba que es una cosa, o sea, como contarle a una persona, digamos, los secretos familiares que creo que todas podemos tener, o las partes violentas, oscuras de tu experiencia familiar, es un momento de intimidad y de unión. Yo es que recuerdo conversaciones que hemos tenido tú y hace años ya, ¿no? Cuando estábamos empezando a ser amigas, y es un momento de, bueno, vale, pues voy a contarle a esta persona esto porque es una manera, creo, de conocer a la gente de verdad, ¿no? Sientes que hay algo ahí, que hay una barrera que has roto, y que creo que hasta que no haces eso con una persona, igual sigue quedando un resquicio de distancia, ¿no? Entre vosotros, emocional, que tiene mucho que ver con la familia y con el historial familiar, digamos. Sí, también creo que elegimos muy bien a quién se lo contamos, porque es difícil hablar de estas cosas y compaginar lo que decía, el amor con el terror, que en muchos casos están juntos, y quizá da miedo que depende de quién se los cuentes te vaya a juzgar, o vaya a pensar que estás siendo demasiado dura, o bueno, a ver ya, pero es tú. Padre, es tu tío, lo que abuelo, sea, lo que sea. ¿No? A ver, sí, está mal, pero bueno, entiéndele. O sea, que hay una cosa también socialmente que intentamos mucho quitarle peso, creo. Sí, que en esta dicotomía, que no es una dicotomía, pero en estos dos términos que hemos explorado también a veces aquí, de entender y justificar, ¿no? Creo que hay mucho de pasar de entender, de intentar entender, que intentar entender siempre está bien, ¿no? Intentar entender una historia complicada familiar, rápidamente la justificación, ¿no? Cuando se trata de un familiar. Es como justificas cosas que quizá no justificarías con otros vínculos, con amigos o yo qué sé, lo que sea, otras personas. Sí, que entender también te puede llevar a entender tu dolor. Entender a la otra persona no quiere decir que no esté justificado tu dolor. Claro. Sí. Y bueno, ahí hay muchos matices. Estaba pensando en Las hijas horribles, el libro de Blanca La Casa, que creo que trata muy bien estas cuestiones a través de la relación entre las madres y las hijas, pero todos estos matices están muy bien plasmados ahí. Claro. Mira, ves, el libro de Blanca es un gran ejemplo, ¿no? De un ensayo que además pone en marcha una conversación, y además Blanca te lo cuenta, ¿no? Que las lectoras, y sobre todo las lectoras, pero bueno, los lectores se le acercan diciendo, pues muchas gracias por contar esto, pues a mí me ha pasado no sé qué. Sí, hay un reconocimiento. Es que hay que hablar más en público se habla mucho, no hablamos de la muerte, por ejemplo, es verdad. Sí. Pero hay otros muchos temas que también cuesta hacerlos públicos, como la violencia en la infancia. Claro. Ojo, que los datos que yo veía en estos artículos son para tenerlo en cuenta. Que mucha violencia sucede en el seno familiar, entonces eso hay que hablar de ello. Claro, pues justamente hemos visto una conversación que está en YouTube, que la podéis ver, os la pondremos por ahí, entre Nuria Alabao y María Navarro, que se titula Abolir la familia, una utopía feminista,
que se hizo en el Centro Cultural La Malagueta, que habla mucho de todas estas cosas, porque Alabao comenta que esta idea de abolir la familia no implica acabar con ella, un poco lo que decíamos, sino ampliar sus posibilidades, es decir, hacer familias más libres. Y ella habla de las familias como lugares donde se dan, pues eso, relaciones jerárquicas y de dominación que pasan por el género, por la edad, por la raza también, que es una cosa que has mencionado antes, y por el estatus migratorio. Por ejemplo, cuando externalizamos tareas de cuidados a personas migrantes que tienen su familia lejos y a la vez construimos este relato de no, pero es que Pepita, ¿no?, que me cuida a mi abuela que está mayor, es parte de la familia, ¿no? Claro, este relato explotando. Claro, un poco perverso, bueno, un poco no, muy perverso con estas personas. Muy retratado de manera brillante en la película Libertad, por cierto. Y en el libro Fámulas de Cristina Sánchez Andrade. Efectivamente. Pero es que es un tema, porque sí. tampoco pensamos directamente en esto cuando hablamos de la familia. No, y es, claro. muchas personas están, concretamente muchas mujeres, están saliendo de casa y están dejando de cuidar porque están pagando a otras personas, claro. Muchas veces mal, sin derechos y de manera muy injusta, para ellas tener un tiempo que quieren tener y no quieren gastar en cuidar. Claro. O sea que en muchos casos hay una liberación de las mujeres blancas y de una clase social muy determinada, sí, porque hay una sustitución por otras mujeres. Esta idea migrantes. Sí, siempre lo decimos. Y o sea que sí, efectivamente, que es una cadena de, digamos, de dominación y explotación en cierto sentido, y está brillantemente resumido en esta frase de Dalia de la Cerda, que siempre citamos, que es quién limpia los cristales del techo de cristal que han roto las mujeres blancas, ¿no? Que es una manera de verlo muy visual y brillante. Alabao también, aparte de estas relaciones jerárquicas, menciona pues la división sexual del trabajo, que hemos hablado de ella al principio, este rol de las mujeres como cuidadoras, que sigue siendo persistente frente a muchísimos avances, las violencias, como decíamos, dentro del ámbito de la familia, que se pueden dirigir muchas veces a los niños, violencia sexual, por ejemplo, que está muy oculta, pero que también se da y que es una cosa de la que no se habla, es como otro tema tabú. Y ella cuenta eso, que no hay un espacio en el debate público donde esto se reconozca, porque pues, se suele hablar de la familia en términos positivos y que hay menos positivo que ejercer violencia sexual contra menores, ¿no? Se habla de la familia, o sea, ella habla de la familia también como espacio económico y dice que la familia sin el Estado no es nada, porque es una institución social que tiene un papel económico que no es esencial y que no es natural, pero que le sirve al hecho, Estado, ¿no? Me estaba acordando que en la charla, si os interesa esto, ella hace una especie de historia de la idea de la abolición de la familia desde muy atrás, iba viendo distintos ejemplos también para ver que no es una cosa tan moderna como claro. siempre pasa, ¿no? No se nos ha ocurrido ahora, sino que ya se llevan ensayando y proponiendo distintas cosas, por ejemplo, desde la óptica del marxismo. Claro. Y me gustó mucho esa historia porque te coloca en, mira, ejemplos de cosas que se han planteado, que se han llevado a la práctica o no, pero que están ahí. Sí, que se están pensando, ¿no? Ella en la charla cita a Sara Ahmed, que es esta pensadora que también nos gusta mucho, que dice: el amor es a menudo una forma de relación que se utiliza para mantener las estructuras de poder dominantes en la familia y en la sociedad en general. Entonces, bueno, hay que pensar en esto, en que hay experiencias muy distintas, que no todo el mundo tiene una experiencia negativa, esto también se habla en la charla, ¿no? Que es esta cosa que venimos diciendo todo el rato, que parece que tenemos que hacer el disclaimer de, bueno, que está muy bien que tú tengas una relación estupenda y maravillosa con tu familia, qué suerte, y que por supuesto la familia es un lugar importante para muchas personas, porque para mucha gente es ese lugar a donde tú vas cuando el resto de cosas fallan o el resto de cosas se derrumban o algo pasa en tu vida en otros ámbitos, pues la familia sigue siendo, en muchos casos, afortunadamente, un refugio. Sí, y de hecho esta es la expresión que usa Nuria Alabao, ¿no? Lo de lo demás, cuando lo demás se derrumba, y dice que abolir no tiene que ver con abolir lo bueno, sino también con liberar, con extender las relaciones de cuidado que se han dado tradicionalmente o históricamente ahí a otras formas de relación, a otras personas, y dice qué pasa si no tienes una familia, esta cosa que ya nos hemos planteado, o si tienes una que no puede o no quiere ocuparse de ti. Y una idea que creo que es fundamental que ella explica en la charla es que las condiciones de vida de las personas no pueden depender tanto de la familia genética que hay en los genes
en el sitio en el que naces una especie de suerte. Naces aquí o allá. Claro. Suerte entendida en sentido azaroso, no en sentido positivo. Entonces todo el mundo tiene que tener el derecho a una buena vida independientemente de qué familia le haya tocado. Claro. Porque además hacemos esto mucho de decir la familia estructurada, la familia no estructurada, y parece que los que han tenido una mala experiencia de la familia son los de las familias desestructuradas, que en muchos casos es clasismo. Esta percepción es puro clasismo y puro que lo ves distinto a la familia natural y entonces ya te parece monstruoso. Claro. Pero ¿qué pasa? O sea, no vamos a hacer estas divisiones porque en la familia estructurada simplemente es estructurada porque tienen a todos los miembros que se supone que tiene que tener. Claro, en una misma casa. Claro, sí. ¿qué la hace estructurada? Porque dentro de esa concepción también caben muchísimas violencias, ¿no? Y ya para terminar con estas ideas de Alabao. Sí. Ay, Dios mío, tengo miedo siempre de no decirlo bien. Alabao. Ella dice esta idea de imaginar otras posibilidades y dice, ojo, que muchas de ellas ya están pasando. Por ejemplo, hay maneras distintas. Ella distingue entre las formas autónomas, lo que tú haces, y luego las formas que tienen más que ver con el que el Estado haga cosas. Por ejemplo, reconocer legalmente, ponía el ejemplo de que sean 3 progenitores de una persona, por ejemplo. O sea, que hay maneras que tienen más que ver con el reconocimiento del Estado. Claro. Pero más allá de esto, también hay cosas autónomas que quizá ya estamos haciendo. Esta idea de tratar a los amigos como si fueran familia, que aquí también podríamos abrir otro melón que no sí. vamos a abrir. O ejemplos concretos como esos colectivos migrantes que ya lo están haciendo, ya están formando otras maneras de relación de manera obligada porque su familia, digamos, biológica no está lejos, están aquí trabajando, en muchos casos esas relaciones de dependencia que hemos dicho y de mucha dificultad, y esto provoca lazos fuertes, casi tan fuertes como, o igual de fuertes o más, como la familia. Claro. O sea que ya hay personas que están haciendo esto. Las personas queer, aquí hay 1000 ejemplos de personas trans que me parece importantísimo escuchar, que es gente que ha tenido que romper con su familia o que ha sido expulsada. Hay otro artículo en El Salto de Alana Queer, que es una activista queer, que dice, se llama el artículo Abolir la familia, perspectiva de un superviviente. Y cogí una cita que me parece que expresa muy bien todo esto, que dice, es posible que simplemente tantas hemos tenido mala suerte, quizá hay un problema más estructural, que no falla algo en muchas familias individuales, sino el sistema de la familia es el fallo. Claro. Eso también es, creo, muy importante. Las personas que no hayan encontrado su sitio ahí, darse cuenta que no es un problema tuyo, que tú no has hecho nada mal, que es que tú no seas natural, sino que fíjate que hay un montón de gente en esa misma situación, y entenderlo como algo estructural y no individual creo que también es muy, muy interesante. Sí, ayuda mucho. Otro ejemplo que pone que es el envejecimiento colectivo o la crianza compartida, que haya otras personas que sean relevantes en el cuidado, tanto al principio como al final de la vida. O sea que hay cosas que ya se están haciendo. Claro. Pues ahora queríamos traer un ejemplo de todas estas cosas, específicamente de lo que acaba de decir Inés, de gente que ha tenido que romper con su familia, que es un ejemplo en la ficción, de un libro que creo que se ha leído bastante y comentado bastante, que es El aniversario, de Andrea, nunca sé cómo se pronuncia, Bajani, se escribe Bajani, este señor es italiano, que está editado en Anagrama y que creo que es una novedad, yo creo que salió en septiembre. Y es un libro bellísimo y durísimo, la verdad es que lo recomendamos un montón, y cuenta la historia de un hijo que decide cortar todo vínculo con sus padres. El libro empieza así, o sea, esto no es un spoiler, empieza contando la última vez que les ve. Él va a comer con ellos y se va, y es la última vez que les ve. Y luego te cuenta toda la historia de cómo se llega ahí, para acabar de nuevo, ya una vez el lector tiene los datos y la composición en su cabeza, con, bueno, qué le pasa a esta persona, ¿no? Después de haber vivido todo lo que vivió en su casa y qué decide hacer él con su vida, porque al final es una decisión, o sea, es un libro sobre una decisión que es muy difícil de tomar. La pregunta a la que quiere responder la novela, que se pone de manera explícita, ¿es posible abandonar a los padres? Y esta pregunta es el marco, ¿no? La situación familiar que él narra, que es una novela, por cierto, porque como que es muy fácil leer este libro y decir esto ha pasado. Y creo que, o sea, él ha insistido en que no es autobiográfico, a pesar de que puede tener ciertos puntos de tal, pero está narrado con tal maestría que es como, vale, te lo estoy comprando todo. Y la situación familiar que tiene es pues un padre, una madre, una hermana mayor y un hermano menor, que es el narrador, que es, voy a decir el protagonista, pero en realidad no del todo, ¿no? Creo que más bien el protagonista es esa casa y esas dinámicas. Casi todo el libro es un retrato de la madre, de la pasividad de la madre. Se la describe como una persona pues de una timidez extrema, una persona que habita en los márgenes de todo lo que pasa, una persona anulada completamente, en parte por su marido y en parte por
por un poco su propia personalidad y un poco una esencia que el narrador describe como una persona pues, que decide dejar de existir. O sea, lo más cercano que puedes estar a dejar de existir sin estar muerto, básicamente, es lo que propone, ¿no? El padre pues, es un tirano, un déspota, una persona violenta, autoritaria, de salud mental muy precaria y que ejerce pues, violencia todo el rato con su familia, violencia sobre todo psicológica. Hay momentos de violencia física, pero no son demasiado habituales, pero lo que está es este clima opresivo todo el rato que se describe muy bien. Pero lo que me parece más interesante no es quizás un retrato de violencia doméstica que más o menos todos podemos imaginar. Para mí lo más interesante del libro fue el análisis que hace el narrador de esas dinámicas familiares, porque claro, son mucho más complejas de lo que parecen en un primer momento, porque tú te imaginas las dinámicas de la casa y dices, vale, sí, violencia de género, ¿no? El padre siendo un maltratador y la madre anulada. Y es como, no, o sea, sí, pero dentro de esos roles hay muchas cosas. Entonces, si os interesa este tema, pues eso, os animo un poco porque como que el libro no es lo que parece. Yo en la segunda mitad dije, ¿qué me estás haciendo? Me estás como zarandeando específicamente con este tema de las dinámicas, ¿no? Pensaba cuando decías esto en qué suerte tenemos de las ficciones que se están haciendo últimamente y pienso mucho en Alauda, Rey de Azul, la persona más perfecta. Por favor, que es que además estamos demasiado fanáticas. Pronto. No puedes decir nada, es demasiado pronto para hablar de esto, porque vimos los domingos hace 3 días. Sí, no voy a hablar de los domingos, solo de todo. Porque te echas a llorar. Claro, no puedo, no estoy todavía bien. Sí. Pero todas las historias que ella propone tienen muchísimo que ver con la familia y lo hacen de esta manera que no es blanco negro, aunque a ti un personaje te parezca X, todos los personajes tienen muchísima profundidad. Claro. Que esto creo que ayuda mucho a pensar acerca de la familia, de la dificultad que hay de tenerlo tan claro, que a veces no... Bueno, claro, además con este tema el ejemplo perfecto sería Querer, que por cierto le acaban de dar un Ondas. Estamos tan contentas. Simplemente todos los premios son pocos premios. Entonces, bueno, eso, ¿no? Las dinámicas familiares que se describen en el aniversario son muy interesantes, en parte porque el narrador tiene que imaginarse y tiene que inventar un poco y tiene que interpretar desde una posición muy opaca, porque en casa no se habla. O sea, en casa habla el padre. El padre cuenta sus cosas, pero la madre no habla, la madre no expresa. O sea, es un poco el intento de hacer un retrato de una madre que es que no sabes porque no está ahí. Entonces, bueno, pues entra un poco la imaginación, la ficción y eso, hay una serie de roles que no son lo que parece a simple vista. Quería narrar solamente uno que me parece muy interesante y que creo que ejemplifica esta complejidad de la que estamos hablando, que es que el hermano, este narrador, esta persona que luego desea cortar el vínculo con sus padres y de hecho lo hace, es un cómplice un poco de esta violencia, pero no de la manera quizás explícita o habitual, porque hay un momento en el que se narra un episodio de violencia física donde los vecinos llaman a la policía y hay una reflexión muy interesante a raíz de eso, porque él se pone a sí mismo como cómplice, no en el sentido de violencia, porque él no ejerce violencia contra su madre, de hecho la ayuda como a recoger la casa y tal y cual, pero sí que se describe a sí mismo como teniendo un papel en el que él es la única persona que está cerca del padre, él es la única persona a la que el padre quiere acercarse, seguramente por misoginia, porque a la madre y a la hermana evidentemente nada, y él se alía con el padre por pura supervivencia, pero no de manera activa, pero sí de manera que posibilita que esa violencia sea normal. Por ejemplo, están cenando o comiendo la familia a la mesa y el padre parece que todo está a punto de estallar porque siempre hay mucha tensión y el hermano lo que hace es pues, comentar cualquier chascarrillo o cualquier cosa que hace que eso baje, pero sin entrar nunca en confrontación ni señalar que aquí está pasando algo. No es un bueno, tranquilos, es un evitar. Claro, es evitación. Que esto, por cierto, no hay diálogos reales en la novela, apenas, no escuchas lo que dicen los personajes, pero te lo imaginas, ¿no? Como que ayuda con cualquier comentario a que la tensión todo el rato se diluya. Y tiene una cita que dice, respecto a la proximidad con el padre, ¿no? Esa proximidad total coincidía con la posesión. Someterme de forma voluntaria a mi padre para que no se produjera la deflagración era mi principal tarea. Y eso era lo que más me reprochaba a mi hermana. En lugar de la lucha conjunta contra el tirano, la prostitución. Es decir, pronunciar la frase, la ocurrencia o incluso simplemente la palabra que los salvaba a todos en el último milímetro de la mecha, ¿no? Tenemos que imaginar como ese ambiente opresivo en el que cualquier cosa puede hacer estallar a la persona que está ejerciendo la violencia y pues una de las maneras de enfrentarse a eso es todo el rato bajar, ¿no? Y que eso no pase. Entonces, pues este infierno doméstico, y se describe así, fuerza a los integrantes de la familia pues, a posiciones extremadamente incómodas y violentas.
Esto se deriva en secuelas de por vida para el hermano y finalmente pues le lleva a cortar el vínculo con los padres. Esto, claro, ha generado mucho debate y de hecho Andrea Vallani pues en entrevistas pues aquí o en Italia habla mucho de esto, habla mucho de las reacciones de los lectores, habla mucho de esta cosa de abandono con los padres y en una entrevista que le hizo Paula Corroto en El Confidencial, él dice: aceptamos que interrumpir cualquier vínculo que sea violento, disfuncional, que no nos gusta, es algo a lo que tenemos derecho y además el Estado nos protege. Nos podemos divorciar, podemos romper un contrato de trabajo, podemos romper con un amigo, pero cuando interviene la sangre, que es algo sagrado, entra la culpa. Que creo que condensa muy bien muchas de las ideas que hemos dicho, ¿no? Eso de la familia como algo sagrado, cuando interviene la sangre, entra la culpa y parece que eso es intocable. Claro. Y ya para terminar, concluimos. Yo tengo la sensación de que llevamos aquí 3 años, pero no sé cuándo llevamos. Está siendo largo, pero es que sabíamos que iba a ser largo y no pasa nada. No pasa nada. Es que es un tema, hijo. Pero eso, para terminar, queríamos proponer algo así como si podríamos adaptar una visión intermedia entre estos dos extremos, que es lo que siempre se dice, en vez de blanco-negro, los grises. Sí. Algo así como entre la abolición y el familiarismo. Pero luego también hay ahí, yo voy a hacer unas critiquillas, ya que estoy en el final, ya un poco de subjetividad. Sí, soy una narcisista. No, apenas ha habido subjetividad hasta ahora. En mi cabeza, si no lo que digo, lo que pienso, me reviento aquí. Explotas. Es que leímos un artículo, en este caso sí académico, que se llamaba Abolir la familia o qué hacer frente al familiarismo de extrema derecha, que se plantea justo como entre estas dos posturas, que es de Inés Campillo Poza de la Complutense. Y es que ella dice que entre los debates que surgen contra este familiarismo ultraconservador hay una especie de 2 puntos de vista distintos que el feminismo o la izquierda en general tienden a adaptar. Unos están más dispuestos a hablar de la familia y de la maternidad, la paternidad, impulsar políticas, ver todo esto. Dentro del propio marco, ver qué podemos hacer. Y luego está el de la abolición de la familia, esta idea, digamos, más extrema, entre comillas, que por cierto creo que estamos en un momento más de lo primero que de lo segundo, ahora. Sin embargo, en los años 60, 70, en la ola feminista se estaba hablando mucho de abolición. Sí. Y ahora quizá estamos en un momento más en el otro bando, ¿no? Bueno, en otro momento. Y para hablar de todo esto, dice, en realidad tenemos que considerar qué es la familia, que esta es la eterna, ¿no? La definición de la familia. Ella propone definiciones distintas que ha dado la sociología, como estas relaciones reconocidas legalmente, un hogar, un lugar donde se aprenden los roles sociales, esto muy de Bourdieu, lugar de compromiso emocional y cuidados. Y finalmente dice, a ver, si lo que se quiere decir con abolir es abolir todo esto, yo estoy en contra, no contéis conmigo. Sí. Y es verdad que pensé, claro, si piensas en la abolición como ella piensa que es algo utópico, inviable, una especie de destrucción masiva, pero creo que luego leyendo a las personas que proponen la abolición no están diciendo exactamente eso. De hecho, esto que dice de que es utópico e inviable, Nuria Alabao lo primero que dice es ya se están haciendo cosas, miremos ejemplos. Sophie Lewis también hace una visión hacia atrás histórica de... ¿no? Entonces creo que no hay que entenderlo tanto como una como una bomba, un derrumbe, sino como otra cosa. También ella dice que la familia, como en sentido amplio, como una unidad de convivencia, es un universal antropológico que ninguna sociedad ha vivido fuera de las relaciones de parentesco. Aquí yo diría, ojo, y esto tendrían que decirlo las antropólogas y no yo, pero que me parece muy interesante pensar que quizás más el parentesco, el universal antropológico, pero la familia nuclear que nosotros conocemos actualmente no es un universal para nada. Claro, es uno de muchos modelos posibles. Claro, y quizá ahora lo pensamos más porque es en el que estamos anclados hace mucho tiempo, pero bueno, ella lo que dice es que esta familia nuclear moderna que estaba marcada por el imperio del marido, por la división sexual, ella admite una especificidad histórica, que ella no asume que sea universal, pero dice que ya no es la norma, un poco, que ya hemos ido hacia adelante. Y es verdad que gracias a todos estos cambios, yo también estoy de acuerdo en que ya no estamos en como se estaba hace 50 años, pero ojo, ¿no? En plan, estamos tan lejos, porque luego los datos de Judith dices, bueno... Bueno, lo que tú te piensas que está pasando, luego los datos no te llevan por ahí. También quizá a veces estamos inmersas en estas burbujas, en estos círculos donde nos parece que ya todo es muy moderno, pero creo que, bueno, hay que mirar a ver, en realidad, mira lo que contábamos de la extrema derecha en Europa, es para echarse a temblar. Claro, o sea, que creo que quizá no tenemos que celebrar tan rápido, sin quitar que ha habido muchísimos avances gracias al feminismo, esto lo celebramos eternamente, pero... Ojo, no igual, dar por hecho que ya no estamos ahí, me parece. Que igual seguimos ancladas a ciertas cosas que habría que ver de qué manera decidimos
estar vinculadas con ellas. Claro, y ella insiste mucho en que hay que reconocer nuevas realidades, personas no casadas, familias monoparentales, todo el tema de las personas LGTB, bueno, todo esto. Y dice que lo que hay que hacer es reconocer la familia como un espacio sin acabar ¿cómo decirlo? Como sin escapar de esta institución familiar, porque la mayor parte de la gente aspira a vivir en familia. Esto los datos de Judith es verdad que lo respaldan, pero dice que la abolición está desconectada de las preocupaciones y deseos de la mayoría de la gente. ¿Ves? Aquí ya creo que patina. Claro, sí. Por esta cosa de, bueno, tampoco, o sea, aunque los datos lo corroboren, o sea, calma, ¿no? Porque ella lo que quiere es disputar el término, esto que decía yo de luchar y no dejar que uno se lo queden, y seguir ensanchándolo. Pero creo que eso está muy bien, que está genial que en la palabra familia cada vez entren más personas, más realidades, esto creo que está genial. Pero creo que la abolición nos permite dar un paso más allá, que es pensar, vale, pero quizá no es tanto ensanchar y que entre más gente aquí, sino ver un poco si este sitio en el que estamos nos convence o no. Sí, si queremos estar en un sitio que entraña muchas cosas oscuras y violentas de las que ya hemos dejado claro que no se habla, y si se entiende la abolición en este sentido. Claro, que igual hay gente que ha tenido como Alana Queer, que decía que se considera una superviviente de la familia, ¿por qué tiene que ella o otras personas encajar ahí también? O sea que creo que sí, que esta reacción tan asustadiza ante lo que se propone en la abolición es un poco injusta porque no se está atendiendo a lo que realmente las personas que escriben y hablan sobre esto están proponiendo, pero que también toda la violencia, toda esa parte que hemos mostrado que es monstruosa y terrible, quizá también hay que tenerla en cuenta y no tenemos por qué conformarnos con que quepan más cosas dentro de la familia, sino replantearnos si realmente queremos que nuestras relaciones y nuestros cuidados estén ahí. No queremos sacar los cuidados de la familia también quizá y plantear otras opciones. Y creo que en ese sentido la perspectiva de la abolición es súper... Sí, muy interesante para pensarlo y quizás acertada en ciertos puntos. Sí. Y sobre todo con esa idea de que es una ruptura que implica una transformación, que no es una ruptura a esta cosa que dice es utópico. Claro, es de repente todos huérfanos y nadie sabe cómo organizarse, no es eso. Aparte siempre hay un reconocimiento de la parte buena y de hecho, como decía Nuria Labao, es un sitio en el que te puedes caer cuando se derrumba todo, o sea, siempre hay un reconocimiento de eso, pero creo que hay dos maneras de hacer las cosas, esto no solo en la familia, en general, la de ensanchar y la de intentar, me viene a la cabeza la plastilina, como hacer tal, y luego está la de, oye, y si damos un paso más allá y cogemos de aquí lo que nos gusta, pero pensamos, imaginamos otras maneras, o sea que creo que en este sentido no lo plantearía tanto como extremos intocables o destruir o la familia natural, sino ver, o sea, desde luego la extrema derecha sí, eso no lo queremos. No lo queremos para nada. Eso no lo queremos. Pero dentro de la parte de la abolición quizás haya cosas muy interesantes que pensar. Sí, quizá no hay que descartarlo de primeras. Porque porque asuste el término. Sí, creo que ponen en el centro cosas que todos y todas sabemos que están pasando. Así que lo hacen público, que creo que también es muy importante. Así que ya sabéis, chicas, a abolir la familia. Yo estoy súper en abolir, últimamente. Ayer en la charla pensé, madre mía, soy literalmente como la negación, la negativa. No, pero es un hacha amable y constructivista. Sí, no sé, siempre me parece interesante el abrirte a otras cosas que ni siquiera imaginas o que te cuesta imaginar. Claro. Por no conformarte, ¿no? No, es que no hay que conformarse. Y sobre todo por los que sufren. Sí, claro que no vale este relato solo prístino, sagrado y bonito y cálido. Es que hay tanto que decir, ya no voy a decir nada más. Así que es que, claro, porque llevamos aquí 6 horas. Porque no te da tiempo. Hay que ir a comer. Pero solo por eso, porque habría más cosas. Sí, pero desde luego la familia es un tema que es enorme, es inabarcable. Nos habríamos dejado muchísimas cosas y matices fuera. Bueno, pues... Pero hay que seguir pensándolo. Seguís pensándolo en vuestras casas con los libros que hemos mencionado. Sí, total. Y con el podcast del país. Esa es la con propuesta. Todo lo que haga Lauda Ruiz de Azúa, que espero que sea muchísimas cosas más. Bueno, sí, efectivamente. Porque es la amamos. La amamos. Sí. Nos podrían hacer como una figurita de Alauda para poner en el estudio. Y luego la gente que nos escucha a veces nos da cosas. Entonces, alguna ceramista que nos haga una figura, alguien que haga papiroflexia que haga una Alauda, que nos teja una Alauda, por favor, la ponemos ahí. Mira que mucha gracia. Siempre hablamos de esto de que no hemos sido muy fanáticas de pequeñas con cosas. Yo soy fanática de Lauda. Fanática de Lauda. O sea, bueno, pues a ver, está muy bien. Es que le daría mi vida a Lauda. Está muy bien. Un riñón a María Sánchez y el otro a Lauda. Y tú ya, pues no me quedo sin ninguno. Tú ya nada. Que me dé alguien uno a mí. Pero sí. Yo te doy a ti, Inés. Qué importante. Sí, el tuyo no lo quiero. Pero bueno, perdona, o sea, me has dejado ahora como de Vaya persona... órganos, muñecos.
Es broma, tienes los órganos perfectos, Paula. Pues ahora, Pero es que tengo... ahora parece que me drogo muchísimo. No, tengo la sensación de que sean chiquitos. ¿Cómo caben esos órganos en ese cuerpito? Bueno, con tu cabeza diminuta. ¿Cómo cabe ahí tanta cosa? Pues hija, no sé. Lee la cita. Bueno, lee la cita. Si lees no, la léela cita... léela tú. Ah, yo leo la cita. Es de Sophie Lewis. Iba a decir, si la lees te doy un riñón, pues me lo doy a mí mismo. Bueno, y nos vamos. Adiós, ya. chicas, muchos besos. Sí, besos. No estoy intentando quitarte a tu abuela, pero tenemos que preguntarnos por lo que se supone que la familia debe hacer por nosotros. ¿Lo está haciendo? Hay pequeños trozos, conocimientos, prácticas y sabidurías, incluso dentro de la familia, que son parte de la respuesta, que nos dan pistas. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.